Un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente. Y sobre todo porque pues ya inician las discusiones sobre el proyecto de reforma laboral y pues hay un artículo específico que dice claramente que si se aprobara la reforma laboral tal cual como está, el contrato sindical desaparecería. Pero uno de los interrogantes que nos han planteado es porque mucha gente dice, no, es que el contrato sindical debe acabarse porque así lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si queremos analizar con este video si eso es cierto, si eso no es cierto, si esta figura goza de protección o no, y si el camino es eliminar la figura o regularla o reglamentarla, que sería como el gran interrogante que nos deberíamos realizar. Entonces, hechas esas precisiones, debemos tener en cuenta, en primer lugar, qué ha dicho la OIT sobre el contrato sindical relacionado con Colombia. Entonces, nos encontramos, en primer lugar, el caso 3137 de Colombia, desarrollado, analizado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Ahí nos debemos remontar al mes de junio del año 2015, donde la Central Unitaria de Trabajadores, pues digamos que presentó su queja relacionada con la figura del contrato sindical y que para ellos esta figura es contraria a la libertad sindical y a la negociación colectiva. También es muy importante revisar qué dijo en su momento el gobierno frente a esta figura del contrato sindical. El gobierno dio sus respuestas, hizo sus comunicaciones, tanto en el año 2016 como en el año 2017, y estableció algunos aspectos muy importantes. El primero, y es que la figura del contrato sindical en Colombia, pues está consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, y en ese momento había sido reglamentada por el decreto 1429 del año 2010, pero que también señaló el Gobierno Nacional que esta era una figura con protección no solamente del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional. Y señaló dos sentencias, la T 303 y la T 457 del año 2011, ambas de la Honorable Corte Constitucional. Sin embargo, cuando miramos este caso y analizamos cuáles son las recomendaciones que hace el Comité de Libertad Sindical al Consejo de Administración, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, pues ya estaba en vigencia el decreto 036 del año 2016 y de todas maneras le solicita al Gobierno Nacional unos interrogantes y unos seguimientos frente a esta figura, obviamente en compañía de las centrales sindicales y de los empleadores. Y les hace, digamos, unas recomendaciones y es que se analice cómo se dan los contratos sindicales en las empresas, cómo es la relación entre el sindicato y sus afiliados, cómo es la relación entre el contratante y el contratista. También analizar si hay abusos de la figura del contrato sindical y algo muy importante, cuál ha sido la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo frente a las quejas que se han presentado relacionadas con el contrato sindical. Lo que podemos decir hasta aquí es que estas recomendaciones no indican ni señalan que la figura del contrato sindical sea contraria a los convenios de la OIT y mucho menos que deba eliminarse la figura. Lo que está planteando claramente es inspección, vigilancia y control y seguimiento, lo cual es muy importante precisar. Y a su vez también quiero mencionar eh, la observación de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT en un documento del 2020 publicado en la reunión 109 de la OIT en el 2021. Y esta comisión le hace un llamado al gobierno nacional que haga una revisión de la figura del contrato sindical, sobre todo en salud, y menciona que lo más importante es que esta figura no menoscabe
los derechos sindicales de los trabajadores. Y a su vez también le indica al gobierno que planifique un control pormenorizado al contrato sindical y que a su vez también tome medidas, inclusive legislativas, para garantizar que el contrato sindical no menoscabe los derechos de los trabajadores. Pero si uno mira estas recomendaciones de la Comisión de Expertos en aplicar de comercio y comercio de la OIT, lo que está claro es que no está diciendo prohíban el contrato sindical, saquen una ley que lo prohíba. Lo que están diciendo es hagan vigilancia y control y a su vez tomen las medidas para que esta figura no vaya en contravía de los trabajadores. Con lo cual, pues, yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que esa es la finalidad de cuando una situación particular puede presentar abusos, pues lo que hay que hacer es vigilancia y control y reglamentarla para que ellos no se cometan. De ahí a prohibirla, pues es un tema bien complejo. Entonces, miren, si nosotros revisamos previamente lo que ha dicho la OIT frente al tema del contrato sindical en Colombia, lo que está claro es que no lo está prohibiendo, ni está diciendo que esta figura vaya en contravía de los convenios 87 y 98 de la OIT. Lo que está diciendo claramente es que, primero, vigilancia y control. Segundo, hagan ajustes, saquen leyes, saquen decretos, no para acabar con la figura, sino para evitar, sí, que haya abusos frente a los trabajadores. Con lo cual, pues, estoy totalmente de acuerdo. Pero algo que no puede olvidarse siempre que uno quiere eliminar una figura o reglamentarla, pues es lo que ha dicho la Constitución política, lo que ha dicho la ley y también lo que ha dicho la jurisprudencia. Entonces, miren, en Colombia tenemos dos artículos muy importantes que protegen el contrato sindical. El primero, el artículo 39 de la Constitución política, porque aquí se dice que los trabajadores son libres y autónomos para crear sindicatos y para hacer las actividades que ellos consideren necesarias. E inclusive, la única vía para acabar con un sindicato es la vía judicial. Por ese motivo, acabar los sindicatos vía eliminación del contrato sindical es una norma totalmente contraria a nuestra constitución política. Y hay un segundo artículo, que es el artículo 55, que la constitución política dice claramente que se garantiza en Colombia la negociación colectiva. Y algo que debemos tener presente, lo que ha dicho la Corte Constitucional, es que los únicos mecanismos de negociación colectiva no son la convención colectiva de trabajo, son el pacto colectivo y a su vez el contrato sindical. Algo que sí quiero reiterar, pues sí ha habido abusos, en eso estamos de acuerdo, tanto el pacto colectivo como el contrato sindical. Lo que yo sí creo que es importante aquí es regularlo, reglamentarlo, más no eliminarlo, porque eso va en contravía de estas normas constitucionales. Otro aspecto importante es que nuestro Código Sustantivo del Trabajo le ha permitido, sí, a los trabajadores crear sindicatos y hacer la figura del contrato sindical. Y eso lo encontramos claramente en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, que recoge el artículo 39 de la Constitución Política. Y pues lo más importante es que el Estado no se puede meter en la libertad sindical. Los estatutos de los sindicatos son autónomos para que ellos se autorregulen. Y a su vez incluso el artículo 370 del Código Central dice claramente que una de las funciones, más no la única, es hacer contratos sindicales y también hacer convenciones colectivas. Pero también algo importante, representar a sus afiliados cuando suscriban tanto convenciones colectivas como contratos sindicales. Y algo muy importante, el artículo 482, el artículo 483 y 484 regulan claramente la figura del contrato sindical en Colombia, donde se permite que un sindicato contrate con una entidad la prestación de servicios por medios afiliados. ¿Qué es lo importante? Depositar ese documento en el Ministerio del Trabajo, ya lo que es clave, la duración, la revisión y la extinción relacionadas con el contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de trabajo. Es decir, esta es una figura que, seamos honestos, la duración, la revisión y la extinción tendrán las mismas reglas del contrato individual de trabajo. Y a su vez,
Algo que no quiero dar pasar por alto son dos sentencias claves realizadas por la Honorable Corte Constitucional. Inclusive quiero aquí hacer como reconocimiento a una persona que ya no está con nosotros, el doctor Juan Carlos Henao, ¿sí? Quien fue ponente de una de estas sentencias, ¿sí? En la cual dijo claramente que había diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato sindical. Pero algo importante, que los sindicatos y las empresas y entidades que hacen contrato sindical están en igualdad de condiciones. Mucha gente dice, no, pero es que los sindicatos son adueñados por las empresas. En el contrato sindical no hay posibilidad de negociación. Eso en la práctica no es cierto, porque todos los que conocemos la dinámica del contrato sindical y aquellos sindicatos de verdad que hacen contrato sindical, lo que vemos es una negociación nítida entre un hospital, entre una clínica, entre una entidad del sector eléctrico y un sindicato, donde se negocian todas y cada una de las condiciones. Y para ser franco, los que también hemos participado en negocios colectivas, donde hay sindicato, para una convención colectiva, es lo mismo. Es un tema de presión entre una empresa y un sindicato a ver quién logra las mejores condiciones. Y eso lo digo porque nadie dice que acabemos la convención colectiva, porque es que las empresas a veces no dan lo que la gente pide. Pues aquí es algo similar. En un contrato sindical no es que tú pidas todo y la entidad te lo va a dar todo. Hace parte de la negociación. Entonces, esto es muy importante y es claro. Otra sentencia que es importante en esta materia es la sentencia T 457 del año 2011. Y digo que es muy importante porque es que esta sentencia dijo claramente que el contrato sindical se ajusta a las normas internacionales de la libertad sindical, tanto las de la OIT como las del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y algo importante que manda un mensaje, y es que el Estado no puede intervenir en las decisiones autónomas libres de los sindicatos. Es decir, si hay un grupo de personas que se reúnen, crean un sindicato y deciden que su función o finalidad es el contrato sindical, pues eso está protegido por la Constitución política. Eso es un tema claro y eso no podemos desconocerlo. A su vez también, la Corte Constitucional dice que los contratos sindicales tienen fines lícitos y que el sindicato puede hacer todas las acciones que considere necesarias para hacer cumplir el mismo. Y algo importante, y es que los sindicatos, cuando hacen contrato sindical, participan en la gestión de las empresas y promueven el trabajo colectivo. Es decir, en Colombia podemos decir claramente, primero, que la OIT no ha prohibido los contratos sindicales. Y en segundo lugar, que la protección que tiene esta figura, vía constitucional, vía legal y vía jurisprudencial, es muy alta. Pero quiero terminar con estas reflexiones. Primero, mucha gente dice, es que en el contrato sindical hay abusos. Y eso es cierto, eso es cierto. Yo conozco sindicatos que se llaman sindicatos de médicos y especialistas y dentro de su junta directiva no hay ningún médico ni ningún especialista. Y he presentado quejas contra esas entidades. Y esas quejas después de 10, de 3, 4 y 5 años no han arrojado ningún resultado. Esa es la realidad. Entonces, algo que no quiero dar pasar por alto es lo siguiente. Cuando hablamos de que hay violaciones a un contrato sindical, hay una cantidad de acciones que se pueden realizar para proteger a los trabajadores y para evitar que esas prácticas se realicen. Uno, es la fiscalía. Eso es un delito relacionado con la violación de la libertad sindical. Ir al Ministerio del Trabajo, presentar las querellas y que estas ministerio impongan las acciones respectivas. Y a la Procuraduría para que con las entidades públicas hagan los sindicales y lo hagan mal, pues también haya decisiones. Acudir a la justicia, vía tutela para proteger el fundamental al lealtad sindical, cuando el gobierno sindical a la gente no le paga, no hay incremento, etcétera, etcétera. Y ir a instancias internacionales como el Comité Nacional Sindical de la OIT y la protección por medio del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Entonces, miren, quisimos hacer este video para sacar varias conclusiones. La primera, que es muy importante, el Comité de Lealtad Sindical de la OIT en ningún momento ha dicho que se va a prohibir el contrato sindical, pero sí ha mandado unas recomendaciones, seguimiento, vigilancia, control.
e inclusive que si estos sindicatos abusan de ese derecho, pues se proteja a los trabajadores. Segundo, la comisión de expertos en aplicación de convenio de la OIT tampoco ha prohibido la figura de contrato sindical. Se ha dado unas recomendaciones que protejamos a los trabajadores y que inclusive si hay que hacer modificaciones relativas se hagan para hacer esas adecuaciones y esa protección, pero en ningún caso se dice que se prohíba. Y tercero, nuestra jurisprudencia constitucional y nuestra constitución política protegen la figura del contrato sindical y han establecido que es un derecho fundamental. Por eso, eliminar la figura del contrato sindical vía ley ordinaria es una violación a esa garantía y a ese derecho de los trabajadores. Y finalmente, yo creo que la gente que hace bien la figura del contrato sindical debe ser protegida y los que lo hacen mal deben ser sancionados por el tema penal, por el Ministerio del Trabajo, por la Procuraduría y por todas las entidades de control. Por eso los que creemos, los que hemos estudiado esta figura, es que lo mejor es una reglamentación, más no una prohibición. Porque al final del día, si esa prohibición se convirtiera en realidad, seguramente habrán demandas frente a esa nueva norma. Pero lo más crítico es que se generaría desempleo en muchas situaciones particulares donde la gente lo hace bien. Y lo último, si ya sabemos quién lo hace mal, si ya sabemos que hay sindicatos de papel, bueno, ¿y dónde están las sanciones? ¿Dónde están los procesos para acabar con esa personería jurídica, para que no sigan contratando y para que no sigan abusando de las personas? Porque personas como quienes habla, hemos presentado muchas quejas por gente que hace mal la figura del contrato sindical, pero a la fecha no he visto, por lo menos de mi parte, la primera sanción. Un fuerte abrazo para todos, agradeciéndoles como siempre escucharnos, ver nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, háganos preguntas, háganos recomendaciones para así poder continuar haciendo estos videos. Un abrazo.